En la W, el reporte coronel. A las 7:28. Daniel, buenos días. Buenos días, Julio. Este es el inesperado reporte coronel de los martes. El doctor Néstor Humberto Martínez, exfiscal general de la Nación, quiere hablar sobre los hechos que se han conocido aquí en la W y relacionados, por un lado, con un presunto tráfico de influencias ejercido sobre la fiscal Angélica Monsalve, quien decidía el caso de la familia Ríos Velilla y del exconcejal Felipe Ríos Londoño, relacionados con el recaudo de Transmilenio. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación produjo un comunicado diciendo que la fiscal Angélica Monsalve es blanco de un plan criminal para asesinarla y reforzó su esquema de seguridad. Esas presiones que recibió la fiscal tuvieron lugar en la oficina de la Rectoría de la Universidad Sergio Arboleda, donde el rector Rodrigo Noguera le dijo, entre otras cosas, que estaba bien que se ejercieran ese tipo de influencias en un caso extraproceso, que no fuera ridícula y que sería, bueno, en gruesas palabras, sería tonto si alguien que es amigo del fiscal no tratara de ejercer eso en lugar de hacerlo dentro del proceso y frente a un juez como lo sugería la fiscal. Por otro lado, en una de esas grabaciones en donde habla la hija del rector de la Universidad Sergio Arboleda, Ana Catalina Noguera, hay afirmaciones que sobre el caso que confirman, en primer lugar, el lobby ejercido sobre la fiscal. Ella dice textualmente que un segundo, voy a leerlo. Es como les decía, este es un reporte inesperado, pero ella dice en esa grabación que Néstor Humberto y Alberto Ríos han ejercido, digamos, esa reunión con el rector y le entregaron un papel escrito, según ella, por Darcy Quinn. Dice exactamente, dice Néstor Humberto vino con Alberto Ríos y le dejaron este papel de Darcy Quinn. Y luego Néstor Humberto, comillas, Néstor Humberto vino a hablarte del caso de los Ríos Velilla para que tú intercedieras con Angélica y no le imputaran a Felipe Ríos dentro del caso de recaudo Bogotá. Pero como Angélica te explicó, no puede hacerse la de la vista gorda porque es evidente la prueba y está muy fuerte con eso. La fiscal, como ustedes saben, fue trasladada al Putumayo. Ayer se conocieron las amenazas. En otra parte de la grabación, la señora Noguera dice, yo quiero mucho a Néstor Humberto, pero sé que Néstor Humberto es muy político y a él no le conviene porque eso, se refiere al caso de recaudo, también está relacionado con lo que él trató de tapar en la fiscalía con lo de Odebrecht y todo eso, porque todo eso está relacionado. Entonces a él no le conviene que empiecen a orgar cosas que no le convienen. Por eso Néstor Humberto está en eso. Y luego dice que el exfiscal Martínez está muy cercano al actual fiscal Barbosa y que la vicefiscal Marta Mancera habría llegado a su cargo por recomendación de él. Más adelante dice, entonces ven te cuento el tema de Odebrecht con Néstor Humberto. Entonces ya Andrea Malagón se había ocupado, pero a casi todo le había echado caquita encima. Yo cogí todo, revistas y periódicos, y me hice una lista de todas las personas que se debía revisar otra vez en el tema de extinción. Pero el doctor Andrés Jiménez lo paró. Más, sin embargo, en lo que tenía que ver con recaudo Bogotá me tenía seca porque quería que hiciéramos extinción de dominio, pero no procedía ahí la extinción de dominio. O sea, ¿pero a quién? Y luego dice, Néstor Humberto sí ha incidido mucho en el tema de Odebrecht para que no se haga nada en la fiscalía. Y por eso ni con Barbosa ni con ninguno va a salir nada. En fin, ayer tuvimos al doctor Andrés Jiménez, quien nos dio su versión de los hechos. Nos dijo que la doctora Catalina Noguera no había tenido nada que ver con la investigación de Odebrecht y que no había relación alguna entre la investigación por recaudo Bogotá y Odebrecht, y que nos reveló además que en algún momento hubo o existe aún interés de las autoridades en Estados Unidos, y mencionó específicamente del FBI,
por lo que haya sucedido con el tema de Recaudo Bogotá. Eso es un resumen de los hechos y a esta hora saludamos al exfiscal general de la Nación, el doctor Néstor Humberto Martínez. Buenos días. Gracias, Daniel, muy amable por esta oportunidad, porque lamentablemente ayer tuve una calamidad de tipo familiar que me impedía atenderlo plenamente y me parece muy importante dar mi punto de vista sobre las grabaciones que usted sacó en el día de ayer. Así es que le agradezco mucho su intervención, su disponibilidad, y la verdad es que me produce una profunda indignación que la doctora Noguera, Catalina Noguera, haya hecho afirmaciones sin ningún sustento en relación con el caso de Odebrecht. En primer lugar, Daniel, porque el caso de el STPP no tiene nada que ver con Odebrecht, como ella dice supuestamente en esa grabación. Ese caso tiene que ver y tenía que ver con el carrusel de la contratación de Bogotá, es decir, todo lo de los hermanos Moreno, etcétera, etcétera, en el cual evidentemente las autoridades de los Estados Unidos tenían puesto desde esa época un interés mayúsculo. Justamente el doctor Andrés Jiménez, con quien usted tuvo oportunidad de hablar en el día de ayer, en una actuación muy importante, en una investigación de la Fiscalía, logró, por ejemplo, establecer cómo se habían lavado activos y llevado dineros del carrusel de la contratación hacia los Estados Unidos, lo que dio lugar a la captura de un dirigente político de Santander y empresario santanderiano. Pero además es que la doctora Catalina dice que ella tuvo una iniciativa de extinguir bienes en el caso de Odebrecht, y ahí sí, perdóname, pero eso es una falsedad manifiesta. Primero, Daniel, la doctora Catalina nunca formó parte del grupo de Odebrecht. Hay certificaciones de la vicefiscal que organizó ese grupo, que eran 15 fiscales, y la doctora Catalina Noguera nunca formó parte de Odebrecht. Es una verdadera fantasía que con toda la información existente de la investigación que hicieron los fiscales del caso sobre Odebrecht, se pudiera llevar a cabo una iniciativa con base en recortes y en publicaciones como se oye en esa grabación. Eso no ocurre en la Fiscalía, entre otras cosas porque, quiero decirle, en la Fiscalía existía la orden de que cuando se iniciara una investigación en el área penal, se compulsaran copias inmediatamente al área de extinción de dominio para que se llevaran a cabo los casos de extinción. Y que los hubo, y muchos. Recuerdo que en febrero del 2017, es decir, oiga esto, Daniel, a los 2 meses de haberse iniciado el caso de Odebrecht, se extinguieron los bienes de Otto Ula por 53.000 millones de pesos. Eso aparece en las noticias. En marzo del 2017, a los 3 meses, ya se han extinguido los bienes de Gabriel García, el viceministro, y de los Guisáis, que eran los hermanos que han contribuido a recibir las coimas de García. Eso lo hizo el área de extinción de dominio, pero en el 2017. Y además, decir que Andrés Jiménez paró alguna investigación, si es que Andrés Jiménez nunca habló con ella de este caso de Odebrecht, y Andrés Jiménez fue uno de los protagonistas más importantes en la investigación. Él logró cosas como estas, que son intimidades que yo creo que el país tiene que conocer. El primer intercambio de información judicial con Panamá, nunca lo había habido con Panamá, fue para el caso de Odebrecht, y ese lo logró casualmente el fiscal Andrés Jiménez. Él fue el único funcionario de la Fiscalía que pudo tener contacto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para el caso de Odebrecht. Y él, por su reputación y su calidad profesional, hoy es gerente de una multinacional de auditoría en el área de compliance. Tuvo una gran relación con el FinCEN de los Estados Unidos, con el Departamento de Justicia. Por ejemplo, las investigaciones sobre Saad las dirigió y las coordinó realmente Jiménez. Mire, es tan delicado lo que dijo ayer la doctora Catalina Noguera y que oímos en su programa, Daniel,
que yo la llamé a que me dijera si era cierto lo que yo estaba oyendo en su programa. Y textualmente, se lo digo entre comillas, tengo la posibilidad de decirle la respuesta es, me dijo, yo no tuve nada que ver con el caso Odebrecht, porque cuando llegué a la fiscalía, eso había ocurrido en el 2017 y yo llegué a finales del 2018. Esto me lo dijo ella a mí y me concluyó, yo con usted nunca hablé de Odebrecht, eso fue siempre la Malagón. Entonces eso me parece que es muy importante que quede claro, son las palabras de ella, pero es que además son las realidades. Uno puede consultar, Daniel, en la fiscalía. Ella nunca tuvo nada que ver en este caso. Nunca tuvo nada doctor que ver Martínez, en este caso. Sí. digamos, varias cosas. Primero, usted dice, estas son las palabras de ella, que ella dice, yo no tuve nada que ver con Odebrecht, eso fue todo de la Malagón. Pero la tenemos a ella de viva voz diciendo lo contrario y diciendo que usted tenía razones para intervenir en este caso porque estaba relacionado con Odebrecht. Pues usted dice no hay ninguna relación, pero lo cierto es que ella dice reiteradamente, Daniel, ninguna. Ella dice reiteradamente en una grabación que conocemos que usted quería parar ese caso. Cuando le explicó que ella realmente no tuvo relación, ¿le explicó por qué dijo estas cosas? Sí, en la conversación, que fue bastante larga, duró exactamente 15 minutos 16 segundos, dice ella que ella estaba confundida y que ella estaba repitiendo lo que le decía la fiscal que había pasado. A mí no me consta eso, lo que me produce es una indignación manifiesta que haya hecho unas afirmaciones que realmente están salidas de la realidad, Daniel. Doctor Martínez, usted entenderá que la evidencia de la grabación y la grabación completa muestran que ella no está repitiendo nada que le diga otra persona, sino que ella está expresando espontáneamente estas cosas. Entonces, ¿por qué creerle una parte y por qué no creerle la otra? Claro, no, por eso mismo lo que yo le digo es, frente a esas afirmaciones, el país tiene que conocer la realidad, es que ella jamás estuvo en el caso de Odebrecht, o sea, ella cómo iba a participar en eso y llegar a hacer esas afirmaciones. Y decir que no se hizo nada en el caso Odebrecht, perdóneme, Daniel, es que en enero, a ver, ese caso se conoció en diciembre del 2016. ¿Recuerda usted cuando los Estados Unidos reveló toda esta entramado? Claro, lo recuerdo además porque publiqué la primera información en Colombia sobre el caso, indicando además que había ingreso de dinero de esa multinacional brasilera tanto a la campaña de Juan Manuel Santos como a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Indicando que habían pagado. Usted recordará que los fiscales establecieron esa realidad e hicieron las compulsas de copias correspondientes, que ese es un tema muy importante porque se dice, se ha dicho que no, que aquí en Colombia nunca hubo una investigación importante ni seria, que en Perú sí se judicializaron 4 expresidentes de la República. Daniel, en Colombia se judicializó 91 personas por parte de los fiscales de la época, 91 personas, pero no cualquier persona. Mire, hubo 2 viceministros involucrados en esas actividades. 11 congresistas, Daniel, 11 congresistas, esos no son funcionarios intermedios, 11 congresistas respecto a los cuales los fiscales del caso de Odebrecht obtuvieron evidencias y le compulsaron copias a la Corte Suprema de Justicia. De esos 11 congresistas van 3 condenados. El último fue hace 8 días o 15 días recientemente. Hay 8 más que fueron también judicializados por parte de los fiscales respectivos. Cantidades de empresarios. Es decir, la investigación se hizo plenamente y respecto de todos. Tanto así
que el único país del mundo, oiga esto, Daniel, el único país del mundo donde hay personas de Odebrecht con órdenes de captura de la Fiscalía son en Colombia. 3 oficiales de Odebrecht tienen orden de captura. Eso no ocurrió en Perú, eso no ocurrió en Panamá, eso no ocurrió en Guatemala, eso no ocurrió en República Dominicana. El único país latinoamericano que judicializó funcionarios de Odebrecht fue Colombia. Eso es muy significativo hasta dónde llegó en su época el grupo de trabajo que llevó a cabo el caso de Odebrecht, Daniel. Doctor Martínez, lo cierto es que en el ámbito administrativo lo más arriba que llegó nuestra investigación fue al nivel de viceministro. Como usted dice, en Perú fueron 4 presidentes de la República: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García, que en paz descanse, y Pedro Pablo Kuczynski. En Guatemala fue prácticamente todo el gabinete de Otto Pérez Molina y Otto Pérez Molina. En México está Emilio Lozoya, que fue el presidente de la estatal mexicana Pemex, y todo indica que la investigación proseguirá hasta Enrique Peña Nieto. En Colombia, digamos, admito que hay 91 personas investigadas, pero eso no subió de un nivel, no llegó a nivel de ministro. Personas que desde el comienzo estaban mencionadas. Le hablo del señor Daniel García Arizabaleta, directivo del Partido de Gobierno Centro Democrático, mediador de pagos de Odebrecht, que aparece mencionado en eso, y en los papeles de Jorge Enrique Pizano, solo recién ahora, el jueves antes de elecciones, anunció esta fiscalía que él iba a formular imputación. El exministro de Juan Manuel Santos, Miguel Peñalosa, y exconsejero presidencial de Álvaro Uribe, tampoco ha sido llamado a esta hora. El señor Andrés Felipe Arias, exministro condenado dentro del caso de Agroingreso Seguro y que es mencionado en la investigación, tampoco ha sido llamado hasta hoy. Entonces, pues me parece que sí es lícito preguntar por qué no llegó esto a un nivel más alto en Colombia. No, a mí me parece muy bien su pregunta, Daniel, y le agradezco que la formule, porque yo tengo que salir en la defensa y en el respeto del grupo de fiscales que en ese momento trabajaron en la investigación. Primero, el tema de los expresidentes, eso se convirtió en una leyenda en Colombia. No, es que en Perú sí cayeron 4 expresidentes y en Colombia ninguno. A ver, en Perú, los señores de Odebrecht, que colaboraron con la justicia de Estados Unidos y en Perú, ellos declararon que les habían pagado coimas, sobornos a los presidentes peruanos. Recuerdo que a uno de esos, creo que es Ollanta Humala, le encontraron $10 millones debajo de su cama, y le encontraron una suma más o menos parecida porque le dieron $21 millones en un banco en Inglaterra. Las confesiones que hicieron inicialmente ante los fiscales, los funcionarios de Odebrecht, nunca vincularon a un expresidente o a un presidente de la República. La Fiscalía colombiana, los fiscales encontraron que había habido pagos de financiación, no coimas, a las campañas del presidente Santos y del candidato Oscar Iván Zuluaga. De esa información se le entregó a todas las autoridades por parte de la fiscal coordinadora, inclusive al Consejo Nacional Electoral. Recuerde usted, y eso es muy importante, Daniel, para que la opinión pública se forme una opinión, porque los expresidentes tienen fuero constitucional. Cuando la Fiscalía encuentra información, la compulsa a las autoridades, la entrega a las autoridades, pero la Fiscalía no es la que juzga a presidentes ni expresidentes. Eso es la Comisión de Acusaciones. Pero sí, por ejemplo, a candidatos. La Comisión de Acusaciones, perdóname, y la Comisión de Acusaciones le archivó las investigaciones al presidente Santos y hubo en su momento, en el 2010 se había encontrado financiación, y en el 2014 eso lo hizo la Fiscalía. Y el Consejo Nacional Electoral, frente a las compulsas de copias que hizo
los fiscales que llevaban el caso también archivó la investigación, de tal manera que la Fiscalía sí hizo la investigación, pero lo que pasa es que la Fiscalía no puede hacer el juzgamiento. Esa no es competencia de la Fiscalía, eso lo archivaron en otros escenarios. Y en la Fiscalía quedaron abiertos todos los casos que usted está mencionando, estaban indagados. Le recomiendo un informe que el fiscal coordinador del caso entregó en diciembre del 2018, donde mencionaba los nombres como indagados, sin archivo, ojo con esto, sin archivo, del señor Daniel García, que ya venían siendo indagados, Daniel, y del señor Peñalosa, que usted ha mencionado, también venía siendo indagado formalmente por la Fiscalía. O sea, las investigaciones sí se hicieron y se estaban haciendo, y eso es lo que permite en buena hora que haya continuidad en la Fiscalía y que se sigan haciendo las imputaciones, y uno tiene que celebrar que ese caso se siga desarrollando. Pero nadie puede continuidad decir quiere decir, doctor Martínez, perdona, Daniel, nadie puede decir que allá se haya ocultado nada, al punto que, y con esto concluyo, no hay un solo hecho que se haya conocido o por los medios o por los investigadores o por autoridades extranjeras que hayan ocurrido en Colombia que no haya destapado la Fiscalía y que haya hecho pública la Fiscalía colombiana desde el año 2017. Ninguno, Daniel. Doctor Martínez, usted nos dice, esta investigación arrancó el año 2017 y qué bueno que haya continuidad, pero es que han pasado 5 años sin que se proceda sobre unas personas de las cuales existía evidencia desde muy temprano en la investigación. La declaración de los señores Luis Mameri, vicepresidente para América Latina de la multinacional brasilera, y Euberto Martorelli, que era el presidente de la oficina en Colombia, indican muy claramente cómo fue que procedieron en la financiación de políticos, cómo funcionaban ellos, cuál era el papel del señor Daniel García Arizabaleta. Y el señor García Arizabaleta, ayer por la tarde, hace un mes, estaba aspirando al Senado en la lista del Partido de Gobierno Centro Democrático, libre de todo apremio. Aparecía en los papeles de Jorge Enrique Pizano, que merecen capítulo aparte, mención de que a través de una empresa de la cual era accionista el hermano de García Arizabaleta, habían entrado pagos de la multinacional brasilera que a su vez habían sido usados para efectuar otros pagos. Sin embargo, el señor Daniel, hermano de García Arizabaleta, fue nombrado en Invías. Bueno, pero entienda, Daniel, que nosotros en la Fiscalía no teníamos responsabilidad por las decisiones administrativas o políticas de nombrar a nadie. Allá los fiscales hicieron todas esas indagaciones. Mire, ¿sabe cuántos contratos adicionales y coimas encontró la Fiscalía por encima de las que habían encontrado las autoridades extranjeras? Recuerde usted que cuando el Departamento de Justicia dijo que había habido coimas en Colombia, el Departamento de Justicia dijo que las coimas eran en 2 contratos por 11 millones de dólares. Los fiscales colombianos de esa época encontraron que las coimas llegaron alrededor de 80 y pico de mil millones de pesos, que eran algo así como 40 o 50 millones de dólares de la época. Eso lo encontró la Fiscalía colombiana. Y se investigaron 100 contratos y se estableció que no habían sido solamente el contrato original de la Ruta del Sol 2, sino también en el contrato de Ocaña Gamarra. Eso lo estableció desde junio del 2017 la Fiscalía, lo estableció la Fiscalía en el caso de Tonjuelo Canoas, también en el año 2017, y lo estableció en el contrato de estabilidad jurídica a la concesionaria Ruta del Sol. O sea, se encontraron muchos más contratos de corrupción y una cantidad de contratos falsos que se hicieron para ir entregando todas estas coimas alrededor del propósito perverso y delictivo que tenía esa organización. De tal manera que no puede hacer carrera la tesis de que en Colombia no se investigó. Claro que se investigó. Cuando usted menciona a Daniel García, desde el 2017 estaba en el informe del fiscal que llevaba el caso, el coordinador, en el informe de diciembre del 2018 aparece el nombre de Daniel García. O sea, también tiene que entenderse que las investigaciones iban su curso,
Yo me retiro en mayo del año 2019, los fiscales seguían con su investigación y la investigación ha seguido por buen puerto. Eso es muy importante, que sigan las investigaciones y que se sigan estableciendo a partir de los recaudos probatorios que se hicieron en el 2017. No, y es más, doctor Martínez, usted tenía claros indicios de que hubo coimas en este proceso, incluso antes de ser fiscal. Usted está grabado por el señor Jorge Enrique Pizano en una frase que recuerda el país que dice, esos son coimas, marica, jijiji. Daniel, óigame, claro, Daniel, es que, discúlpeme, yo le pregunté en el curso de esas reuniones a Jorge Enrique, fueron reuniones en las que yo actué como abogado, como usted lo sabe, porque yo tenía en ese momento la condición de abogado en ejercicio, yo no era fiscal general de la Nación. Yo inclusive le pregunté a Jorge Enrique, le dije, óyeme, y lo invito a que oiga la grabación del 19 de agosto del 2015, le digo, Jorge Enrique, diga cómo es cierto, sí o no, que esas son coimas. Y me dicen, hombre, pues yo no tengo ninguna certeza. Eso me lo dice a mí Jorge Enrique en esas grabaciones que usted está mencionando. Alrededor de si con eso se han pagado coimas para los contratos. En 3 ocasiones en esas grabaciones le pregunto que si eran coimas y él mismo me dice que no. Y es más, en el año 2018... A comienzos del 2018 compareció Jorge Enrique a un tribunal de arbitramiento y le preguntan en el tribunal de arbitramiento en la Cámara de Comercio de Bogotá si él conocía en esa época, cuando habló conmigo, si esos eran coimas. Y él contesta, 4 años después, comillas, no tenía conocimiento que se hubiera cometido un delito como hoy, ya posteriormente lo conocemos. Es que cuando él lleva esa información para que yo se la transmita a la organización Aval, él me manifestaba que él creía que estas eran defraudaciones que estaba haciendo el grupo de los brasileños al grupo de la organización Aval. Así fue como él me presentó el caso inicialmente. Doctor Martínez, en el ámbito privado también lo más alto que llegó esto fue al presidente de Corficolombiana, José Elías Melo. Jamás esto llegó a los directivos del Grupo Aval y perdóneme, resulta difícil de creer que un gerente haga un multimillonario pago por sobornos sin que los miembros de la junta directiva y los dueños de la empresa, que son en últimas los beneficiarios del ilícito que él está cometiendo, estén enterados. Esto jamás llegó más arriba. Usted era el abogado de Aval antes de ser fiscal. Tengo entendido que después de la fiscalía ha recuperado esas actividades. Usted escribe una columna muy leída en el periódico El Tiempo, que pertenece al Grupo Aval, al Grupo Sarmiento, y todo esto pues muestra una connivencia, digamos, indeseable entre quien fue abogado primero, después fiscal general de la Nación y después vuelve a ser persona de los afectos de Aval. A ver, Daniel, primero, en su momento la investigación se hizo en relación por parte de los fiscales de conocimiento de los directivos del Grupo Aval. Cuando yo me retiré en el mes de mayo del año 2019, había indagaciones abiertas que se estaban haciendo para establecer si había algún tipo de responsabilidad por parte de los directivos del Grupo Aval. Y hace como un año, en el 2021, obviamente yo ya había salido de la fiscalía, el país conoció que hubo una decisión del grupo de fiscales en donde establecían que el doctor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez no tenía ninguna responsabilidad. Eso se hizo público, ese archivo fue de conocimiento nacional e internacional, ocurrió el año pasado, de tal manera que, claro, las investigaciones se hicieron y las investigaciones concluyeron. Cuando uno lee esa providencia que fue
profusamente difundida. Allí se dice que inclusive a la familia Sarmiento la engañaron mostrándole contratos y documentos y soportes de contabilidad que eran falsificados. Entonces, con base en ese acervo probatorio y una cantidad de recaudos, pero además, las preguntas que se le hicieron directamente a los directivos de Odebrecht ante la justicia colombiana, eso fue ante un juez de la República. Se les preguntó al señor Mameri, al señor, a otros Martorelli. dos oficiales de Odebrecht, a Martorelli sí, y el otro ¿cuál era, Daniel? Se les preguntó ante un juez de la República, Luis, ¿cómo se llamaba? Luis, no recuerdo ahorita el nombre. Les preguntaron si ellos sabían de las prácticas corruptas y las respuestas que rindieron bajo juramento es que ellos no tenían cómo comprometer a los dueños del grupo Aval. Eso lo dijeron bajo la verdad judicial. Entonces, discúlpeme, si la Fiscalía en el 2021 archiva esas investigaciones con base en todas esas recaudos probatorios, en toda esa información, uno tiene que inferir y seguir sosteniendo que es muy difícil de creer eso y que entonces ahí muy raro que eso no hubiera ascendido a niveles a los cuales esta Fiscalía les archivó con base en todo el acervo probatorio que se había hecho. Pero lo que es más delicado, se le preguntó a los propios funcionarios de Odebrecht, Daniel. Entonces vamos a seguir presumiendo que entonces es que lo que había era un tapen allí. No, por favor, miren las evidencias, porque es que lo que... A los miembros de la familia Sarmiento los engañó José Elías Melo para beneficiarlos, para que se ganaran una millonada. Los engañaron. A ver, Daniel, yo no estoy diciendo quién los engañó pues, en el lado corporativo de ellos. Le estoy diciendo es que cuando ellos advirtieron que había faltantes en el consorcio, pidieron los soportes, mandaron a hacer auditorías y están los testimonios de quienes falsificaron los contratos y los soportes de contabilidad, que lo que le mandaron a los Sarmiento eran documentos falsos. ¿Usted cree que si uno forma parte de un concierto criminal le mienten unos a otros? No, falsos era porque no sabían qué es lo que dice la decisión de la Fiscalía del año 2021. De tal manera que las decisiones hablan por sí solas y esas fueron las decisiones que tomó la Fiscalía y no puede ser que se siga presumiendo entonces que nunca hubo investigaciones por parte de la Fiscalía desde el 2017. Claro que las hubo. Otra cosa es que haya gente a la que no le gusten las decisiones judiciales, pero para eso si hay evidencias, pues muestren pruebas, pero a punta de inferencia se quiere romper la presunción de inocencia de los seres humanos. No, eso sí es de la Inquisición, Daniel. Claro, en Perú, en Argentina, en Guatemala, la investigación llegó más alto en el nivel administrativo y más alto en el nivel privado, y eso, pues, pero digamos, es innegable. Que 11 congresistas, Daniel, más alto congresistas, más alto que sí. dos viceministros. Dígame, pero es que aquí los mayores conspiradores... Que hubiera llegado plata a algún ministro y que se le hubiera escondido eso, porque si es así, sería la primera vez que se encontraría una evidencia de que a alguien no se investigó. Si usted tiene pruebas, por favor, dígaselo al país, Daniel. La conjura corrupta de Odebrecht en Colombia fue entre el viceministro de Transporte de Álvaro Uribe Vélez y el señor José Elías Melo, presidente de Corfi Colombiana. Digamos, esas fueron las cabezas operacionales de Odebrecht en Colombia, mientras que en otros países hay presidentes de la República, presidentes de estatales petroleras, ministros de gabinete por montones, y pues aquí fue una cosa relativamente menor. Sí, Daniel, la respuesta es sí. Lo invito a que mire la confesión de los brasileros en Colombia,
que surtieron en febrero del año 2017. El señor Martorelli, particularmente, declaró con los otros oficiales que las coimas alcanzaban ese nivel que a usted no le gusta. Los oficiales de Odebrecht en Perú dijeron que las coimas las habían recibido 4 presidentes. Entonces, ¿cómo hacemos para judicializar a expresidentes o a presidentes en Colombia si la confesión que hicieron los brasileros fue distinta en Colombia a Perú? Como esos documentos han fluido en todos los medios de comunicación, le ruego, mire las confesiones que ellos hicieron, donde no mencionan ni a ministros ni a presidentes, así no les gusta a cierto sector de la prensa, Daniel. Pero es que uno no puede seguir quitándole de alguna manera la honra a los servidores públicos a partir de inferencias, presunciones, yo supongo, increíble. Mire, el caso de México es muy interesante. Yo me retiré en el año 2019 y en el año 2018, cuando estuve en México, la investigación de Odebrecht todavía no había empezado. No había empezado en México, cuando en Colombia ya la habíamos prácticamente terminado. Es que nosotros, Daniel, vuelvo y le digo, mientras las autoridades extranjeras dijeron que eran 11 millones de dólares las coimas en Colombia, nosotros alcanzamos a descubrir 50 millones de dólares en coimas, Daniel. No, la investigación fue maravillosa en Colombia y por eso se debe reconocer que esos fiscales fueron fiscales idóneos, íntegros, y por eso se ganaron las mejores preseas de reconocimiento en Colombia por la investigación que hicieron. En esta entrevista hay por lo menos 3 Néstor Humberto Martínez. Néstor Humberto Martínez, prefiscal, abogado de Aval, Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, y Néstor Humberto Martínez, posfiscal. El Néstor Humberto Martínez, prefiscal... Por aquello que llaman los filósofos la identidad del ser. Uno no puede ser y no ser al mismo tiempo. Sí, digamos, estamos hablando con 3 personas distintas y un solo Néstor Humberto verdadero. El mismo que ha tenido distintas épocas en su vida, Daniel. Ok. Doctor Martínez, hubo un contrato entre el grupo Aval y Odebrecht, un contrato de transacción sobre la Ruta del Sol 2. En ese contrato, correcto, ¿usted tuvo alguna participación? Claro, yo lo redacté. Nosotros, ese contrato se hizo después de unas auditorías que mandó a hacer Aval, que es muy interesante. Aval mandó a hacer unas auditorías, Daniel, para establecer cómo era que había habido fugas de dineros en la Ruta del Sol, en el consorcio Ruta del Sol, y para hacer esas auditorías justamente es que se demostró posteriormente a mi retiro, por lo que conocemos de las providencias que se expidieron en el 2021, que a los Sarmiento y al Grupo Aval les habían entregado documentos falsos. Pero aún así, ya el Grupo Aval, a través de sus auditores, habían establecido en el año 2016, tal vez, que sí, había habido... Fue firmado en el año 2016. En 2016, correcto. Había habido fugas por 33,000 millones de pesos. Y por eso fue que el Grupo Aval me requirió para que yo hiciera un contrato en donde los señores de Odebrecht devolvieran los 33,000 millones de pesos. Entonces, eso fue muy importante. Ahí le pido que se detenga un momento, doctor Martínez. Siga. Porque evidentemente usted recuerda con claridad la cifra, el año, el contrato, pero Odebrecht no le devolvió al Grupo Aval 33,000 millones de pesos. Le devolvió un poco menos de 9,000 millones, 8,898 millones para ser exactos. ¿Por qué, si los pagos irregulares sumaban 33,000 millones, solo se devolvió 9,000 millones en este contrato que algunos llaman de transacción y otros pacto de silencio, de hagámonos pasito entre Odebrecht y el Grupo Aval? No, mire, en primer lugar, Daniel,
El contrato de transacción era para que devolvieran los 33.000 millones. Inicialmente se devolvían en físico los 9.000, tal vez, no, la cifra no la recuerdo, pero si usted dice que son 9.000, son 9.000. Y el saldo, o sea, los 20 y pico de mil millones, era no cobrando una comisión que ellos habían pactado a favor de Odebrecht y a cargo de la sociedad Consorcio Ruta del Sol 2. De tal manera que el pago se hacía de un lado con un giro en dinero inicial y del otro con el no pago, o sea, unos recursos que se ganaba el Consorcio Ruta del Sol y que no le entrarían al socio brasilero. Así se pagaban los 33.000 millones de pesos. De tal manera que eso fue un contrato verdadero, real, y por virtud del cual en su momento yo intervine como abogado para que ellos devolvieran esa plata. Cuando esas investigaciones se hicieron en el año 2015 y 2016 por la auditoría del Grupo Aval, los auditores no habían establecido, eso lo vino a establecer después fue las autoridades de investigación penal en Colombia, que esas fugas de dinero se habían ido a coimas, como lo estableció en el año 2017 la Fiscalía General de la Nación, Daniel. Doctor Martínez, perdóneme, le hago una precisión que me parece importante. Los pagos irregulares establecidos fueron por 33.000 millones. El pago realmente efectuado fue de 8.898, algo menos de 9.000 millones. Pero ese mismo pago, es el que coincide con lo que usted llama la comisión que ellos tenían, que era un fee de liderazgo. Es decir, tenía que repartirse. No. Ellos tenían que dejar de pagar, el consorcio dejaba de pagarle a los brasileros la suma restante para llegar a los 33.000. Eso sí, con absoluta seguridad, con rigor jurídico se lo digo, porque así se hizo el contrato. Es decir, se efectuó el pago de Odebrecht al consorcio completo, incluyendo pues las empresas de aval, por 33.000 millones de pesos. No sé, porque yo asistí a hacer el contrato, pero yo nunca le hice seguimiento a ese contrato porque esa no era mi responsabilidad. Pero en el contrato... Digamos, la evidencia contable muestra que de esos 33.000 millones los recibía, los 33.000 millones se los quedaba el consorcio, de donde además ya habían salido las platas, y como quedó demostrado, porque las platas salieron fue del Consorcio Ruta del Sol. No, claro que sí. Es decir, el Grupo Aval sabía desde antes de que se desatara el escándalo que había pagos irregulares, acordó 33.000 millones y recibieron efectivamente menos de 9.000 y a través del consorcio. O sea, a la empresa del Grupo Aval, que hacía parte de ese consorcio, que es Episol, le correspondía el 33% y a Odebrecht le correspondía un porcentaje mayor porque ellos mismos eran los mayoritarios en el consorcio. Es decir, sacaron el dinero de un bolsillo y lo metieron en otro. La plata había salido del consorcio. Ajá. Y tenía que volver era al consorcio, porque la plata había salido del consorcio. Le doy un ejemplo que es muy importante. Una de las discusiones que tenían los brasileros con el Grupo Aval era un contrato con profesionales de bolsa. Ese contrato es conocidísimo, que fue a través de un comisionista de bolsa. Y la información que se le brindó en el año 2016 al Grupo Aval es que se había hecho ese contrato, entre otras cosas, para hacer una valoración independiente del consorcio y del contrato Ruta del Sol 2. El Grupo Aval decía, no, pero es que yo, ¿por qué voy a contribuir a hacer esa valoración de ese contrato y de la compañía si mis compañías ya hicieron la valoración y ese es un gasto superfluo? Y los brasileros insistían, pues no, pues nosotros teníamos que hacer ese contrato independiente y lo hicimos y lo pagamos y se lo pagamos a profesionales de bolsa. Aval insistió en que no aceptaban eso, pero fíjese cuál era la discusión. La discusión no era si se hacía o no esa valoración, sino si Aval tenía que contribuir a hacer esa valoración. Ese fue uno de los contratos, costó como 7.000, 8.000 millones
pesos que se devolvieron al consorcio porque no, a juicio de aval no tenían por qué haberse pagado. Óigase bien, ya cuando después la Fiscalía hace las investigaciones en el 2017, ese contrato de profesionales de bolsa no fue para hacer una valoración de la compañía. Esa valoración no había existido, sino fue un mecanismo sórdido para sacar unas platas del consorcio y pagar unas coimas. Entonces fíjese que la discusión que mantenían Aval y los brasileros era sobre si era legítimo hacer una valoración, pero resulta que en el fondo a ellos los estaban engañando, era mostrándoles justamente que esos contratos se requerían, que eran útiles, y resulta que la Fiscalía probó que con esas platas se pagaron coimas en Colombia. Eso lo que habla es muy bien de la Fiscalía, de la identidad y de la entidad como hizo la investigación. Sí, doctor Martínez, mientras encontraron irregularidades por 33.000 millones, en el año 2015, tiempo atrás, el doctor Jorge Enrique Pizano, en su calidad de controller de la ejecución de ese contrato, había reportado irregularidades por una cifra mucho mayor, no 33.000 millones, sino casi 70.000. Absolutamente falso. En declaración jurada ante la Fiscalía, que esa es otra de las leyendas que hubo, que Jorge Enrique nunca había sido tenido en cuenta por los fiscales del caso para hacer la investigación. Jorge Enrique fue llamado a declarar para que diera toda la información. Y en un documento que le entregó a los fiscales, Jorge Enrique dice, y eso se lo mando apenas concluyamos esa entrevista, se lo puedo hacer llegar porque a mí me lo hicieron llegar para los efectos de los debates que se hicieron en el Congreso. Le quiero decir que Jorge Enrique decía que las coimas eran que los contratos eran por 16.000 millones de pesos. Discúlpeme, Jorge Enrique nunca habló de una cifra superior y así lo declaró bajo juramento en la Fiscalía General de la Nación. Esa afirmación es falsa. Bueno, doctor Martínez, sobre esto podríamos seguir conversando mucho tiempo. Es un tema apasionante y desde luego oigo con atención sus explicaciones y me declaro insatisfecho con ellas. Pero también quería hablar. Claro, y yo me declaro muy satisfecho porque fíjese que le dije, ¿hay algún caso de un ministro, de un presidente que hayan declarado y que no se le haya indagado por parte de la Fiscalía? Usted no da ninguna información. Entonces le pregunto, ¿conoce de algo más que no se haya hecho? Pero es que el fiscal Daniel, general de la Nación era usted. García, pero García estaba indagado desde el 2017. Me menciona de Peñalosa, estaba indagado desde el 2017. ¿Indagado? Entonces, no? Todas estas investigaciones. Indagado no, estaba mencionado. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema que es... Usted y yo no somos penalistas, pero sabemos que es una indagación, Daniel. No, señor. Sí, señor. No, señor. Y déjeme decirle, ¿por qué es que yo afirmo categóricamente que Colombia fue el país que más llegó lejos en estas investigaciones? Porque mientras las autoridades extranjeras hablaron de 11 millones en coimas, la Fiscalía colombiana estableció cerca de 50 millones de dólares en coimas. Porque mientras las autoridades extranjeras hablaron de 3 personas que participaron en las coimas, la Fiscalía indagó a más de 90 personas, 91 en total, compulsó copias a 11 congresistas, entre senadores y representantes, a viceministros, a altos ejecutivos de entidades privadas, y eso se hizo en un corto tiempo durante los primeros meses del año 2017, al punto que se decía que Colombia era la autoridad, la Fiscalía colombiana, a la que había que mirar porque había llegado más lejos. Y por último, la leyenda de los presidentes de Perú es que a los presidentes peruanos les pagaron coimas, así lo declararon los funcionarios de Odebrecht. Y cuando los funcionarios de Odebrecht, en desarrollo de ese deber de cooperación internacional que les impuso Estados Unidos, fueron a declarar a la Fiscalía colombiana, no mencionaron a ningún presidente, a ningún expresidente, a ningún ministro, ni a ningún exministro. Esa es la diferencia para que no sigan diciendo que es que en Perú sí, pero en Colombia no.
Yo creo que van a seguir diciendo, entre otras cosas, porque la evidencia es tosuda, claro, que en otro nivel pararon las investigaciones en Colombia, que lo que usted dice altos funcionarios es viceministro, y lo que dice altos dignatarios de la empresa privada es el señor José Elías Melo de Corfi Colombiana. Ahí paró la cosa, hasta tan arriba como eso fue que llegamos. Doctor Martínez, pero ¿usted tiene alguna prueba distinta a la de los mismos brasileños? Pero es que entiéndame que yo no soy el fiscal, yo no soy la persona que desempeñó la Fiscalía General de la Nación, sino fue usted. Y en ese sentido es a usted al que le tenemos que preguntar y no a mí. Los recaudos probatorios los hicieron los fiscales encargados del caso, y el cierre de esa investigación se hizo en el año 2021, cuando yo no era fiscal general de la Nación. Sí, antes de ser fiscal general de la Nación, usted tuvo evidencias de que hubo irregularidades y pagos irregulares en Odebrecht. Usted nos cuenta aquí que pero no coimas, y eso lo establecimos en el año 2017. Pero digamos, la palabra coimas, la primera persona que la pronunció en este proceso fue usted, y la pronunció en una grabación que dice, jijiji, eso es una coima, marica. Sí, porque eso se estaba refiriendo a otro caso, que era un contrato de prestación de servicios, que no a una coima para el pago de contratos. Esa es la diferencia. Okay. Y cuando quieran nos sentamos y le muestro ese pedazo de la grabación. Y hubo un contrato de transacción firmado entre Odebrecht y el consorcio, que lo firmaron dos altos ejecutivos de Aval, basados en el visto bueno que usted como abogado externo les dio. En fin, Aval nunca para que devolvieran la plata a los señores brasileños, para que la devolvieran, porque Aval de la cual solo devolvieron como abogado. Un poco menos de 9.000 de 33.000, y usted nos ha dicho que usted no tenía dentro de sus funciones que vigilar la ejecución del contrato. No me corresponde a mí, esa parte sí no me corresponde a mí. Usted admitirá, doctor Martínez, que la diferencia en todo caso es interesante y debe ser objeto de interés público. Claro que sí, pero por eso, Daniel, es que a mí me fascinan estas intervenciones. Y me gusta que usted, que es un profesional del periodismo acucioso, certero, y va a la profundidad, me haga preguntas sin libreto. Yo estoy en el exterior, no tengo ni siquiera papeles a la mano, y le puedo contestar al rompe porque tengo la tranquilidad de conciencia y además la profunda satisfacción de reconocer que los fiscales que llevaron ese caso lo hicieron con profunda integridad en Colombia. Doctor Martínez, el tema de Odebrecht seguramente nos ocupará nuevamente y seguramente seguirá siendo objeto de revisión pública. Ahora yo quisiera hablar y le ofrezco siempre mi colaboración para estudiar ese tema, porque ese tema le tiene que quedar claro al país. Muchas gracias. Ahora quisiera hablar del caso de la fiscal Angélica Monsalve. Cuéntenos cuál fue su papel en todo esto, cómo llegó usted a este tema. Pues mire usted, hacia el 28 de febrero de este año, el doctor Alberto Ríos me pidió una cita, fue y me visitó y me contó que le estaba pasando una tragedia con uno de sus hijos, a quien habían imputado por un delito en relación con un contrato del STP, la licitación, ¿entiendes? Y quería conocer mi criterio y decirme que a su juicio él estaba siendo víctima de una persecución política, él y su familia, y que dada mi experiencia, ¿cómo creía yo que él debería actuar? Cuando me mencionó el nombre de la fiscal, le dije, mire, esa señora trabajó en la fiscalía por una presentación que de su hoja de vida me hizo el doctor Rodrigo Noguera. Recordaba claramente el nombre de la fiscal. Yo la nombré y le dije, mire, en absoluto puede haber ahí nada político, Alberto, porque esta señora, cuando me la presentaron, venía de trabajar en Venezuela. Entiendo que algo le había pasado allá porque su esposo era como un militar venezolano y habían tenido que regresar al país
en condiciones muy difíciles, y entonces yo les di la oportunidad a la señora de que trabajara en la fiscalía, y nunca tuve noticia de que ella tuviera ninguna agenda política. Y le recomendé a Alberto que se reuniera con Rodrigo para que pudiera establecer ciertamente que no había ningún tipo de duda sobre los antecedentes de la señora, porque así la había entendido yo. Le conseguí la cita a Alberto. Alberto se reunió con el doctor Noguera. Entiendo que le entregó un papel al doctor Noguera. La fiscal lamentablemente entiende que ella la cambiaron y la trasladaron por una intervención que hubo externa, y dice que yo entregué ese papel. Eso es absolutamente falso, lo tengo ya claramente establecido. Primero, esa reunión se hizo el 7 de marzo y yo lo tengo en mi teléfono celular. A mí me llegó ese papel que yo no conocía, me lo hicieron llegar los allegados del doctor Ríos, porque mandé pedir qué papel era ese. Me lo hicieron llegar el jueves 10 de marzo. En mi WhatsApp dice que llegó a las 11 de la noche. Yo no conocía ese papel, o sea, no es cierto que yo haya ni redactado, ni conocido, ni nada que ver con ese papel. No, eso sí, usted está libre de cualquier sospecha de haber redactado ese papel porque está terriblemente redactado, entonces eso sí no es autoría suya. No, pero es que de eso sí, nadie sospecha. Además, Daniel, es que si usted en esta entrevista, que además es muy generosa por el tiempo que lleva y le agradezco, me pregunta que cuál es el caso, me raja, porque yo no sé cuál es el caso, es que yo no estoy informado del caso, porque como yo se lo dije a usted y al país, yo me limité a hacer una cita entre el doctor Noguera y el doctor Alberto Ríos con un ingrediente, que nunca me reuní, nunca busqué ni nunca llamé a la fiscal, por quien yo siempre tuve una consideración especial. Yo de la fiscal nunca he hablado ni he dicho nada, de tal manera que a mí no me pueden involucrar en nada con la fiscal. Doctor Martínez, usted ha sido fiscal general de la Nación, ha sido un abogado muy destacado toda su vida. Cuando un allegado a usted se acerca a pedirle este consejo, ¿a usted no le parece que lo procedente no era buscar ayudas por extraprocesales, sino decirle, hombre, haga valer sus argumentos en el proceso, búsquese un abogado bueno que le haga sentir esto, en lugar de enviarlo a la oficina del recomendador de la fiscal para que entrara a la fiscalía? No, mire, le voy a decir por qué no. Primero, dos cosas. Yo le di dos recomendaciones. La primera, desde el punto de vista profesional, le dije, mire, lo que usted tiene que hacer, dadas las objeciones legales que tiene, es que su abogado penalista, el abogado de su hijo, pida un comité técnico jurídico en la fiscalía, y con eso tienen que revisar el caso. Si acceden a eso las directivas de la fiscalía, van a revisarle el caso en un grupo de fiscales. Por cierto, que leí en la revista a cambio de este fin de semana que me atribuyen a mí haber creado esos comités técnicos jurídicos para afectar a la autonomía de los fiscales. Eso es falso también. Los comités técnicos jurídicos fueron creados por ley, por el decreto ley 6 del 2014. Son una ley de la República. Y yo no era fiscal cuando se crearon esos comités técnicos legales que, cambio, lamentablemente, me endilga a mí como el autor de esos comités. Eso es absolutamente falso. Eso se creó en el 2014. Lo que le endilga a cambio, señor, es haber producido la resolución reglamentándolos, que fue a juicio del articulista de cambio más allá de la potestad reglamentaria. No, señor. Ahí dicen que yo fui el que creé esos comités y que para violentar las autonomías, y además escapan al origen de esa reglamentación, y era un reglamento que ya se había expedido antes de que yo hubiera llegado, y que yo lo actualicé con base en la sentencia de la Corte Constitucional que lo declaró ajustado a derecho. Hoy, ojo con eso, Daniel, que ustedes dicen que eso es para violentar la autonomía.
y que entonces eso es inconstitucional. No, fue la Corte Constitucional la que lo declaró con una sentencia, por cierto, del magistrado Alejandro Linares, la que lo declaró absolutamente ajustado a derecho. Ok, pero estábamos hablando de otra cosa, doctor Néstor Humberto, que es que, ¿qué opinión le merece a usted que haya lobby extraprocesal sobre una fiscal? No. Entonces, mi recomendación fue, en el ámbito del proceso, le recomiendo que su abogado pida un comité técnico jurídico. Yo no sé si lo pidieron o no lo pidieron. Y para que usted resuelva esa duda que tiene definitivamente de que esto es un tema que lo están persiguiendo, etcétera, háblese con Rodrigo Noguera para que le cuente el origen de esa fiscal, que es completamente apolítico. Y así fue como se convino la reunión, entre otras cosas porque el doctor Noguera había sido muchas veces asesor jurídico del doctor Alberto Ríos, entonces ellos mismos se conocían. Entonces era muy fácil cuando él supo que realmente era una persona conocida por el doctor Noguera, que se reunieran. Yo no puedo ya avanzar en ningún tipo de inferencias o de las reuniones, que aconteció en las reuniones, pero yo sé que el doctor Noguera y el doctor Ríos han sido toda la vida unas personas pulcras y honorables. Que se envió un papel, hombre, yo el papel no lo conocí, yo no lo envié y no tengo nada que ver con ese papel, que es lo que llevó lamentablemente a la fiscal. La desinformaron a decir que ese papel lo habíamos enviado Alberto Ríos y yo. Yo nunca hice ese papel y no lo conocí, estimado Daniel. Usted me dice que conoce al rector Rodrigo Noguera como una persona honorable. ¿Cuál ha sido su relación con él? ¿Cuándo empezó y de qué naturaleza es esa relación? Viejísima. Rodrigo Noguera fue mi primer jefe en la Superintendencia de Sociedades. Él era superintendente de sociedades en el gobierno del presidente Turbay y yo era el superintendente de sociedades primer delegado. Y cultivamos una amistad profunda, la amistad que uno mantiene con su primer jefe y su devoción. Fíjese que sobre eso, por ejemplo, después hubo algo que usted menciona en alguna de sus columnas o de sus intervenciones, Daniel, cuando dice que había habido en el caso de ¿cómo se llama? De Luis Alfredo Ramos, cuando el cartel de la toga, que se había... Sí, cuando alias el porcino dice que hubo un almuerzo. Un desayuno, que había habido un desayuno en la rectoría de la universidad con el doctor Rodrigo Noguera. Eso dice la grabación ciertamente, como usted lo ha afirmado, pero esa reunión, ese desayuno seguramente lo estaban previendo, nunca se dio, nunca participé en un desayuno de esa naturaleza, y ese tema jamás me fue tratado a mí por el doctor Rodrigo Noguera, esa es la verdad. Así como le digo que yo fui, me encontré con el doctor Noguera y le dije que por qué no recibía a Alberto Ríos, y cosa que es absolutamente lícita, legítima, no admite ningún tipo de debate desde mi perspectiva. También le puedo decir que esa grabación a la que usted alude, esa reunión nunca se dio, Daniel. Le voy a leer unos extractos de grabaciones en donde el que habla es el doctor Rodrigo Noguera. Le dice la fiscal, ellos creen que tú me influencias para que yo decida, están locos, entonces vienen para acá para ver si tú qué. Y él le contesta, no, pero yo sí te cuento, yo haría lo mismo. El caso de Néstor Humberto. Oiga, Néstor Humberto es amigo de fulano de tal que es fiscal, y le dice el tipo es fulano de tal, ¿por qué no me ayuda en eso? Yo lo haría también, yo me imagino que tú también, yo soy el fiscal y usted necesita, oiga, me ayúdeme ese tipo, o no. Y ella le contesta, no, eso es tráfico de influencias. Y él dice, no, eso no es tráfico de influencias. Y ella le dice, ¿por qué tiene que ir con el fiscal para tratar el caso? La fiscal titular soy yo, ¿por qué no fueron a hablar conmigo por las vías procesales? Le contesta el doctor Rodrigo Noguera, no seas ridícula. Y dice,
ponte, haz la reconstrucción de las cosas. Yo soy un tercero que no conozco al fiscal y el fiscal es Pedro Pataquiva. Yo tengo un amigo, yo no conozco a Pedro Pataquiva, pero sé que tú eres amiga de Pedro Pataquiva. Oiga, Angélica, mire que este Pedro Pataquiva, para que no le joda a este amigo tuyo, mira a ver qué puedes hacer o no. Y ella le dice, o sea que tú hubieses hecho lo mismo que Néstor Humberto Martínez para que ayudaran a un amigo. Y él dice, pues sí, yo soy amigo de la persona, ¿cómo hago? ¿Cómo más hago? O simplemente no le puedo ayudar. ¿Cuál opinión le merecen esas afirmaciones del doctor Rodrigo Noguera, su amigo, a una fiscal que maneja el caso de otro o del hijo de otro amigo suyo? Mire, Daniel, yo no tengo conocimiento alguno de las conversaciones que hayan tenido el doctor Noguera y la fiscal. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente. El día 8 de marzo, el doctor Noguera me dijo a mí que la fiscal no estaba de acuerdo con el papelito que ella decía que yo le había mandado. Le dije, Rodrigo, yo no mandé ningún papel. De hecho, para que usted lo sepa, ese papel se envió por un correo electrónico que existe, ¿no? Entonces se sabe quién es el remitente y quién es el destinatario, donde no intervengo yo. Sería interesantísimo, por ejemplo, mirar la metadata de ese documento para ver en qué computador se elaboró. Si usted me manda copia de ese correo hoy, en unos minutos le digo quién lo hizo. Yo no lo tengo, yo no tengo el correo, yo tengo el documento. Ya me afirmaron que eso había salido por un correo electrónico, se había enviado al doctor Noguera. Pero le afirmaron, pero usted no conoce el correo electrónico que hace unos segundos me dijo que existía. Pues sí, porque me lo dicen los asesores legales del doctor Alberto Ríos. O sea, tengo que desconfiar de lo que ellos me dicen. No, ellos me dijeron eso, Daniel. No, o sea, por Dios. Ahora, resulta que me dice entonces Rodrigo, ¿por qué no nos reunimos ese martes con ella a las 4? Y le digo, Rodrigo, yo creo que es impertinente, yo no conozco el caso, si ella inclusive me va a plantear el caso y dice que no está de acuerdo con el papel, es que yo el papel ni siquiera lo conozco y yo el caso no lo conozco y yo no me reúno con un fiscal para tratar un caso. Eso se lo dije claramente a Rodrigo y Rodrigo me dijo, tienes toda la razón, y por eso esa reunión ese martes no se hizo. Y el día miércoles o el mismo martes por la noche me dijeron, no importa, que sí, que no hablen del caso, pero que la fiscal, que está muy agradecida con usted, que lo aprecia mucho por haberle dado la oportunidad de que hubiera trabajado en la fiscalía, le gustaría verse con usted el próximo miércoles. Y le dije yo a Rodrigo, no, yo francamente no me quiero ver ahorita con la fiscal porque eso es palidos. Mire, cuando uno pasa por la fiscalía, llega uno con pantalón corto y sale de pantalón largo. Uno sabe que uno no se reúne con una fiscal ni habla con una fiscal de los temas propios de la fiscalía, que fue lo que en efecto ocurrió. Yo ni hablé con la fiscal, ni llamé a la fiscal, ni quise reunirme con la fiscal y nunca se dio ninguna reunión con la fiscal. Esa es la única verdad que yo le puedo decir. Es decir, usted, independientemente de que las versiones cambien de uno de los protagonistas a otro, usted encuentra reprobable que Rodrigo Noguera se hubiera reunido con la fiscal Monsalve para hablarle del caso. Yo no voy a calificar ninguna conducta, ese no es mi oficio aquí, Daniel. Yo tengo un profundo respeto por el doctor Rodrigo Noguera, a quien conozco desde hace más de 40 años. Como le digo, por él tengo una veneración especial porque fue además mi primer jefe y le aprendí mucho en la vida. Él fue el que me orientó a mí. Su padre, el doctor Rodrigo Noguera Laborde, era un maestro del derecho, nos formó a todos en la ciencia jurídica, un maestro de unas condiciones excepcionales, de tal manera que eso es lo que yo le puedo decir, Daniel. Entiendo la gratitud, pero también entiendo que usted no se atreve a decir que lo que hizo Noguera está bien. Yo no puedo calificar una conversación a la que no asistí, no conozco, y lo único que le puedo decir es que tengo la certeza de que
Rodrigo Noguera, por su integridad, inclusive por la relación que tiene con la doctora, con la fiscal, si es que ellos son conocidos de hace mucho tiempo y tienen una relación magnífica, interpersonal maravillosa, fuera a plantearle alguna cosa indebida, no lo podría hacer, y yo creo que ella jamás podrá decir que Rodrigo es una persona inescrupulosa o que actúa de manera indebida, porque es que ellos se conocen, ellos sí son amigos personales. Sí, lo cierto es que está grabado y está grabado que ella le dice que ahí hay una conducta que se asimila a tráfico de influencias y él le dice que no sea ridícula, que es que no conoce la sociedad. Doctor Martínez, por último, usted decía que Cambio le había atribuido ser el autor de los comités técnicos jurídicos. Le voy a leer las partes textuales donde hace alusión a usted. Dice, el recorte gradual de la autonomía de los fiscales se había iniciado en la administración de Néstor Humberto Martínez. Él impulsó la controvertida figura de los comités técnicos jurídicos. Perdóname, le acabo de leer. Perdóname, Daniel. Y luego dice, en 2017... en el decreto ley 6 del 2014, Daniel. Okay. ¿Cómo me van a atribuir Pero a mí lo que eso? está diciendo es que usted los impulsó en su fiscalía. Lo que dice es que usted los impulsó. Por favor. Y dice, y en 2017 la fiscalía... Impulsado? ¿Usted quiere que le diga una cosa? Yo duré casi 3 años de fiscal y nunca cité un comité jurídico. Nunca. Néstor Humberto Martínez no citó nunca un comité jurídico. ¿Usted sabe eso? En 2017 la fiscalía reglamentó los comités técnicos jurídicos de revisión en las situaciones de caso. La resolución de Néstor Humberto Martínez habla de respetar la autonomía cuando en realidad le da a esos comités autoridad sobre los fiscales. Es lo que dice, pero lo que debe quedar claro para todos es que él no dice que usted los creó. Lo que tiene que quedar claro para la opinión pública es que eso se hizo en una ley de la República del 2014. En un decreto ley, me dice. Tenemos que cumplir las leyes. Sí, un decreto. Sí, señor, ley, pero usted ejerció la potestad reglamentaria a través de una resolución y esos comités técnicos jurídicos recortan la autonomía real de los fiscales. Doctor Néstor Humberto Martínez, yo le quiero agradecer. Eso no lo dice la Corte Constitucional, Daniel. La Corte Constitucional... No, porque la Corte Constitucional se manifestó antes de... La Corte Constitucional se manifestó antes de su resolución, que ejerce una potestad reglamentaria que le da además a esos comités un secretismo que no existía nunca en ningún trámite colombiano. Perdón, las actas no son sujetos de derecho de petición, permanecen confidenciales. No, señor. Eternamente. Sí, señor, eso aparece en la resolución previa a la que yo expedí. Eso es tomado de la resolución existente cuando yo llegué, Daniel. Ok. Muchísimas gracias al doctor Néstor Humberto Martínez por su paciencia. Generoso, Muchísimas Daniel, gracias a la W por este espacio. Muy gracias. Amable, de verdad, muy querido. Siempre es un gusto oírlo a usted, no porque uno esté de acuerdo, sino porque con usted se ejerce una especie de esgrima intelectual muy interesante. Pero, como le digo, no quedo satisfecho con las explicaciones y me queda claro que usted no encuentra aceptable lo que hizo Rodrigo Noguera. Me queda claro que, y le queda claro a la opinión pública, que usted y yo tenemos una diferencia profunda, que cada cual tiene su punto de vista y que hemos actuado de una manera honorable, que es lo que importa. Le agradezco su tiempo, sus preguntas y haberme dado la oportunidad de aclarar cabalmente lo que ha ocurrido en estos episodios. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, doctor Néstor Humberto Martínez. Muchas gracias, Julio y equipo de la W, por la paciencia. Y este fue el reporte coronel de hoy martes. 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 Coronel de hoy martes.